Muy buenas tardes, tengan todos. Son las 5 de la tarde en punto y vamos a dar inicio a esta. El día de hoy tenemos a grandes expositores para darnos la bienvenida y principalmente darle la bienvenida al doctor Óscar Ramírez, quien va a ser, quien nos va a dictar la conferencia del día de hoy. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Jorge Quirós, quien es el presidente del capítulo Panamá del ACI, y al ingeniero Julio Davis, que es el secretario del capítulo. Entonces, muy rápidamente, quisiera darle la palabra al ingeniero Jorge para que nos dé la bienvenida. Sí, buenas tardes a todos los colegas en Latinoamérica y demás áreas que nos estén viendo y visitando el día de hoy. Para nosotros es un gran orgullo la participación del doctor Óscar Ramírez el día de hoy con su presentación y nuestro capítulo, aunque es un capítulo de información, en estos momentos estamos iniciando con este evento que es tremendamente exitoso. Felicitamos a Arturo, a todo el staff, y la verdad es que ha batido todos los récords y yo creo que ya tiene el reconocimiento que debe tener de parte del ACI. Así que nuevamente bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y Julio, no sé si quiere decir algunas cositas. No, solamente extender nuevamente las felicitaciones a Arturo por la iniciativa y de igual forma también agradecer a todos los capítulos latinoamericanos que nos hemos unido en este gran esfuerzo que cuenta con expositores de alto nivel como el día de hoy Óscar y así como otros colegas de los países latinoamericanos. Y no solamente los expositores, sino también en la audiencia tenemos ingenieros de alto nivel, lo cual hace de esto un evento, la verdad, único y una experiencia que creo que va a sentar nuevos precedentes en el crecimiento de conocimientos e intercambio de conocimientos desde el concreto en nuestros países. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Julio. Especial agradecimiento al capítulo Panamá, que ha estado muy motivado en empezar a hacer muchas actividades, ¿no? Ya estaremos ahí transmitiéndoles las actividades que hacen, las certificaciones cuando las tengan. Y bueno, sin mayor preámbulo, quisiera pasar a presentar al doctor Óscar Ramírez. El doctor Óscar Ramírez nos va a presentar el día de hoy el tema de consideraciones especiales en el diseño de edificios altos de concreto reforzado. Y bueno, el doctor Óscar Ramírez actualmente es el presidente de ING-OM Ramírez y Asociados, S.A., con sede en la ciudad de Panamá. El doctor Óscar es ingeniero civil por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá en 1984. Es doctor en ingeniería estructural y ingeniería sísmica en el 2000 por la Universidad SUNY de Buffalo en Nueva York, Estados Unidos. Es actualmente profesor de mecánica estructural y diseño sismo resistente en la Universidad Tecnológica de Panamá desde 1985 hasta la fecha. Fue director del Centro Experimental de Ingeniería de la misma universidad del 2000 al 2007. Fue también rector de la Universidad Tecnológica de Panamá del 2013 a 2018, que fue cuando gratamente yo conocí al doctor cuando estaba de rector. Es presidente de la firma de diseño estructural ING-OM Ramírez y Asociados desde el año 2000 hasta la fecha. Fue también gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen en 2018 a 2019 y actualmente también es director de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá desde el 2016. Cargo que, si yo puedo decir, es un cargo muy relevante, ya que la Autoridad del Canal de Panamá es una de las principales instituciones dentro del país. Cabe resaltar que la firma OM Ramírez y Asociados ha llevado a cabo el diseño de cerca de 70 proyectos de edificios altos, incluyendo varios de 200 y 290 metros de altura en Panamá y Brasil. Y por qué no decirlo, es uno de los responsables del skyline que hoy vemos de la ciudad de Panamá, que es uno de los
de los skyline más bonitos que existen con respecto a edificios, ¿no? Entonces, estamos muy complacidos de tenerlo hoy aquí, doctor. Muchas gracias. Le dejamos los micrófonos y la presentación. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos a iniciar nuestra presentación, no sin antes, por supuesto, darle las gracias a la organización de esta extraordinaria iniciativa de los capítulos de ACI en Latinoamérica, especialmente a ti, Arturo, por toda la organización y el apoyo que le has dado, nos ha dado a todos, también al capítulo en formación de Panamá. Quiero decirte que qué emoción que hayas puesto esa música de fondo de Rubén Blades, y precisamente eso me trae a recordar que el día de hoy cumpleaños nuestro gran campeón Roberto Mano de Piedra Durán, 69 años. Así que yo creo que cuando se habla de Panamá, Rubén Blades y Roberto Durán son personas por las cuales se nos conoce en el mundo. Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que hemos titulado Consideraciones especiales en el diseño de edificios altos de concreto reforzado. Este es un tema, pues, de gran interés, con temas muy interesantes. Obviamente, trataré en 45 minutos de presentarles a ustedes lo que yo he considerado es lo más relevante, lo más importante cuando hablamos de edificios altos. Yo he preparado este contenido, son 3 puntos básicamente y al final unas reflexiones finales. Voy a hacer una introducción brevemente, después voy a hablar de los sistemas de rigidez y resistencia vertical, específicamente de los sistemas de pisos, de los sistemas de cimentaciones, y luego en el tercer punto, para hablar de los sistemas de rigidez y resistencia lateral, voy a presentar 3 proyectos, los 3 por encima de 280 metros de altura, 2 de ellos en Panamá y 1 en Brasil, y los 3 yo creo que recogen en gran medida comportamientos y características muy particulares que yo creo que van a enriquecer el contenido de esta presentación. Así que al final, alguna reflexión muy corta vamos a presentar. Muy bien. En primer lugar, obviamente el diseño de cualquier estructura, no importa su altura, sus características, va a depender de muchas cosas. Yo diría que entre los parámetros o las condiciones más importantes de las cuales depende el diseño de una estructura en cualquier lugar, obviamente están las condiciones específicas del sitio donde se va a construir el proyecto. Estamos hablando de las condiciones del suelo. También va a depender mucho de los niveles de amenaza sísmica y de las consideraciones particulares que el código local tenga respecto a la evaluación de la demanda de la demanda sísmica en este sitio. También, obviamente, de la filosofía de diseño reflejada en los reglamentos de diseño. Pero también depende de la práctica, depende de la cultura de obra, depende del desarrollo en términos normativos, el desarrollo urbano en las ciudades. Obviamente tenemos como referencia, por un lado, la literatura, tenemos los códigos de diseño, tenemos sobre todo la experiencia, ¿verdad?, de cada ingeniero. Entonces tenemos una serie de elementos, pero lo que hace más interesante esto es que cada proyecto es diferente, no importa dónde se encuentre. Lo que ustedes ven aquí es una vista de la ciudad de Panamá. Si nos paramos hacia al borde del Océano Pacífico y miramos hacia el occidente, hacia Costa Rica, digamos, la ciudad de Panamá se desarrolla en un cuadrante que está limitado por el Canal de Panamá en la dirección norte y luego por el Océano Pacífico al sur. Pero
Esta es una vista de la ciudad que es la menos desarrollada. Hay una vista en la dirección contraria, hacia el este, donde se han desarrollado la mayor cantidad de edificios altos, digamos que en los últimos 15 años. Regularmente los edificios altos en Panamá se han desarrollado obviamente frente al mar, frente a la costa. Para que tengan una idea de dimensiones, aquí presentamos un proyecto que nos tocó trabajar que se llama el Hard Rock Hotel Megapolis. Este hotel en su primera fase tiene 67 pisos. Al lado hay una segunda fase de 90 pisos que no está construida, pero observen el edificio de 30 pisos que tenemos al lado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta magnitud de proyecto y yo me voy a centrar en la presentación en esta magnitud de proyecto. Bien, Panamá, su sismicidad obviamente está dictada por la sismicidad del litoral pacífico, de la placa del Pacífico en el área de Centroamérica y en nuestro continente. Sin embargo, pues la zona de fractura en el área de Puerto Armuelles en Panamá hace que la mayor parte de la sismicidad, de la capacidad de generar sismo en Panamá se dé a distancia entre 400 y 600 kilómetros. Dependiendo de la fuente, pueden ser 200 o 300 kilómetros hacia la frontera con Colombia o hacia el medio sur de nuestro país. No obstante, nosotros hemos tenido sismos importantes que han tenido epicentros muy cerca al norte de Panamá en otras fallas locales e inclusive en evaluaciones más recientes se ha determinado que el propio Canal de Panamá contiene pues fallamientos que potencian la generación de sismos importantes verticales en el área de nuestra capital. En términos de las especificaciones de viento, nosotros pues definimos el viento de diseño como un viento con velocidad básica, medido a 10 metros sobre el nivel del suelo en exposición C, de ráfaga de 3 segundos sostenida y con un periodo de 50 años de retorno. En el Pacífico tenemos especificado 115 kilómetros por hora para este periodo de retorno y en el Atlántico 140 kilómetros por hora. Más adelante vamos a ver que todas estas velocidades en este tipo de edificios tenemos que reevaluar y tenemos que hacer una evaluación muy específica de las acciones de viento en el diseño de estos proyectos. ¿Qué hace distinto? ¿Qué hace distinto el diseño de un edificio alto respecto a los edificios promedios? Bueno, aquí a la mano izquierda nosotros tenemos las cargas normales que manejamos en cualquier diseño. Cargas muertas y cargas vivas. Podemos llamarles cargas permanentes, cargas transitorias. Y tenemos cargas laterales como la carga de viento y la carga de sismo. Bueno, en todo lugar yo creo que como mínimo en América Latina nosotros definimos este tipo de cargas. Pero cuando hablamos de proyectos como los que estamos presentando el día de hoy, entran a jugar otras variables. Por ejemplo, el flujo plástico en el concreto. ¿Por qué razón? Porque los elementos verticales están sostenidos a grandes cargas y realmente la carga sostenida, la carga muerta y quizás un porcentaje de algún tipo de carga viva en el tiempo, obviamente causa flujo plástico en el concreto. Y esto se traduce en acortamientos dentro de la sección de elementos verticales. Y esos acortamientos tenemos que controlarlos porque pueden causar movimientos o deformaciones relativas entre elementos verticales consecutivos que luego introducen esfuerzos de flexión y de corte adicionales en la estructura, pero especialmente pudieran causar daños a elementos no estructurales como acabados de piso y otros en estos proyectos. El tema de los gradientes térmicos, la carga de impacto, la secuencia de construcción entra a jugar un papel muy importante, especialmente cuando los proyectos pues tienen ciertas características de asimetría en donde es necesario ir controlando la secuencia de construcción para nivelar esfuerzo y nivelar deformaciones. Y yo diría que entre todos estos efectos, el efecto más importante en estos edificios son las vibraciones. Y a pesar de lo que muchos pensamos, y obviamente depende de dónde estamos, si estamos en Chile, en Argentina, en Brasil, en México,
muy probablemente estos proyectos, el diseño esté controlado por la demanda de vientos y no la de sismo. Y esto se debe a los grandes periodos de vibración y en la gran cantidad de lugares que nosotros tenemos los espectros, pues para periodos largos generalmente reducen rápidamente en la zona de dominio de velocidades o de desplazamientos y genera pues aceleraciones relativamente pequeñas, a pesar de que la masa sea grande. Termina el viento controlando el diseño. Esto hace diferente el diseño de edificio alto. Por otro lado, el tema de arquitectura y construcción. Digo, siempre, obviamente, la ingeniería estructural está íntimamente relacionada a la arquitectura, porque tenemos que crear un balance entre ingeniería y diseño para proveer un producto que sea funcional, que sea estético, que sea factible económicamente. Entonces aquí entran a jugar, debido a las grandes dimensiones de los elementos, entra a jugar muy de frente el papel del espacio de uso efectivo, el tamaño de los elementos verticales, la interferencia de elementos verticales, las restricciones de construcción, los tipos de materiales que nosotros especificamos, asegurarnos de que podemos tenerlos en el medio para los niveles de demanda de esfuerzo que vamos a tener y comportamiento que esperamos. Tecnología. ¿Qué tecnología tenemos? ¿Qué tecnología o técnica vamos a utilizar si es una estructura de concreto reforzado para entregar, para colocar, para transportar, para manejar el hormigón a estas alturas y todavía mantener el control de calidad que requiere y suponemos nosotros que se va a dar durante la obra? Los equipos disponibles. Entonces, esto hace distinto el diseño de edificios altos respecto a los edificios normales. Ahora bien, ¿qué es un edificio alto? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer una separación. Nosotros los ingenieros estructurales realmente no hablamos de edificios altos, nosotros hablamos de edificios flexibles o rígidos. Entonces, si ustedes observan las cuatro, la comparación de las cuatro torres que ven ahí, las cuatro tienen la misma altura. Las cuatro tienen la misma altura, pero la esbeltez de estas torres entre ellas es distinta. Probablemente en el primer caso, a la mano izquierda, ¿verdad? Este caso probablemente se comporte y controlen aquí estado límite de resistencia, mientras que en la mayoría de los otros casos, a medida que nos desplazamos hacia la derecha y la estructura es más esbelta, el diseño va a estar controlado o va a estar dictado por la respuesta en condiciones de servicio. Entonces, muy probablemente, cualquier proyecto de esta altura va a caer hacia la mano derecha de esta imagen. Obviamente, tenemos cargas verticales de gran magnitud, tenemos demanda de cargas laterales como las cargas de viento, que dependen del área y de otras cosas de proyección, pero tenemos también fuerzas inerciales causadas por el movimiento en la base. Entonces, tenemos un sistema con características de rigidez y amortiguamiento en la parte, digamos, en la estructura del edificio, pero este edificio está montado sobre un suelo, un sitio que tiene sus propias características de rigidez y amortiguamiento. Entonces, ¿dónde hacemos la línea? ¿Dónde hacemos el límite? ¿Dónde trazamos el límite entre una estructura que se comporta rígidamente y una flexible? Realmente no hay nada que nos diga eso, pero hay un acuerdo que parece tener cierta aceptación en la literatura y en los códigos, y es que las estructuras que tienen un periodo fundamental de vibración mayor de 1 segundo se consideran estructuras flexibles. ¿Qué significa eso? Bueno, es solamente un indicador. Es un indicador que te enciende una luz roja que te dice, mira críticamente la respuesta en condiciones de servicio de tu proyecto, porque muy probablemente el diseño esté controlado por la respuesta en condiciones de servicio. Así que, 1 segundo. Ahora bien, ¿qué es tan especial del viento? ¿Por qué tenemos que entrar en esto? Bueno, ahí tiene un edificio, esta es una simulación, un modelo. Tiene un edificio, el viento, pues ustedes ven que el viento corre en esta dirección. Obviamente el viento, cuando hace contacto con el edificio, se proyecta sobre la cara del edificio. Ahí hay una obstrucción. Y piensen de esto como el agua, porque al final es flujo. Entonces el viento, cuando tiene esta obstrucción, lo que va a hacer es que se va a desviar por los lados del edificio. Él se va a desviar y va a pasar. Y luego al pasar se reencuentra en la parte, aguas abajo, por decirlo así, se reencuentra el viento.
Entonces, ¿qué va a causar el viento en este objeto? Va a causar presión en la cara de contacto. Va a causar fricción en las caras laterales. Y va a causar succión también en la cara opuesta a la dirección del viento. Y se van a crear vórtices aquí y una serie de movimientos que van a afectar tu edificio. Entonces aquí no estamos hablando necesariamente de sumatoria de fuerzas y momento igual a cero. Aquí estamos hablando de la respuesta ante una demanda aleatoria, compleja, que no obedece a ninguna función, en el caso del viento. ¿Qué nos interesa aquí? La magnitud y distribución de las presiones, la direccionalidad, las aceleraciones, velocidades torsionales, desplazamiento, amortiguamiento. Esto no nos lo puede dar las normas de código para poder nosotros extraer de ecuaciones de normativa cuál va a ser la respuesta de estos proyectos. Sin embargo, sí nos dan, obviamente basada en ciertas simplificaciones, una herramienta para nosotros evaluar presiones de viento, succiones en las caras laterales, presiones negativas en las caras opuestas. Pero esto en edificios altos es una buena herramienta para llevar a cabo un diseño preliminar, pero no para definir la respuesta en términos de desplazamiento, aceleración y velocidad torsional de nuestro proyecto. Entonces, lo que hacemos en nuestros proyectos es que nosotros llevamos estos proyectos como una regla de calidad. Llevamos estos proyectos con una propuesta de nosotros como ingenieros estructurales, los llevamos a prueba de túneles de viento. Allá se construye a escala, se reproducen los edificios que están alrededor. Allá atrás hay un abanico, este es el túnel, y el edificio es sometido a presiones de viento y velocidades compatibles con las velocidades y presiones que supuestamente va a tener el edificio en el sitio de obra. Este está montado en un disco. Este disco se rota cada 10, 15 grados y cada vez que se rota se somete a presiones para estudiar cuál es la respuesta del edificio cuando el viento le da en diferentes direcciones. Acá nosotros hemos utilizado el laboratorio de túnel de viento en Canadá, el Davenport de la Universidad de West Ontario. Hemos usado también el RWDI de West Ontario, también ellos tenían en Miami una sucursal, el de Fort Lincoln en Denver, también Colorado. Hemos llevado proyectos al BMT de London y también al BRE de London. O sea que son pocos lugares que tienen túneles de viento. Yo entiendo que Brasil tiene ahora también, entiendo que México. Entonces, hay un manejo bastante distinto de los criterios y de los procedimientos cuando vamos a evaluar o a entrar en el diseño de estos proyectos. Ahora bien, ¿qué queremos decir del sistema de resistencia vertical? Todos los elementos que componen la estructura de un edificio son parte del sistema de resistencia vertical. Las losas de piso, las columnas, los propios muros de corte, las fundaciones, todo eso es parte del sistema vertical. Ahora bien, en tema de sistema de pisos, bueno, nosotros normalmente, si somos capaces de optimizar el costo de una losa de piso en un proyecto, como son elementos que consumen grandes cantidades de concreto y se repiten en muchos pisos, si somos capaces de optimizar este elemento, probablemente tenemos una oportunidad de poder entregar un proyecto económicamente más competitivo. Pero obviamente eso depende de las condiciones particulares del proyecto que estamos desarrollando. Aquí en Panamá, desde los años 70, finales de los años 70, inicio de los 80, se introdujo la tecnología del concreto posttensado. Y desde entonces en Panamá estamos construyendo losas tipo placa posttensada para solución de cualquier proyecto. Ya no le hablo de edificios, hasta las casas pequeñas. Acá en Panamá en muchos casos se hacen de concreto posttensado, especialmente en la ciudad de Panamá. Entonces, dependiendo de las luces, podemos tener tipo placa plana, podemos tener losas en dos direcciones con capiteles, abacos. Si las luces entre columnas son muy grandes, entonces probablemente entremos en losas reticulares o losas apoyadas en viga. En un proyecto en particular podemos tener los 4 tipos de losas dependiendo de las necesidades en cada una de las plantas. En Panamá lo que hemos hecho como práctica es introducir la losa tipo placa plana posttensada. En los años 80, finales de los años 80, esto causó que la cultura nuestra de construir a base de pórticos con vigas profundas prácticamente
digamos, desapareció por un tiempo en la ciudad de Panamá. Redujimos la altura de piso, ¿verdad? Y aceleramos los tiempos de construcción, reduciendo los costos financieros de los proyectos. Normalmente aquí en Panamá nosotros lo que balanceamos el peso propio de la losa y alguna fracción de peso adicional, con la intención solamente de que el concreto en 3 días o 4 días desarrolle 50-60% de la resistencia. Templamos los cables, removemos la formaleta y empezamos a formaletear o apuntalar la losa del siguiente piso. Entonces, en edificios de plantas normales en Panamá se ha estado desarrollando pisos, digamos, cada 5 o 6 días, una planta, en términos de velocidad de obra. Ni decir de las beneficios de tener una placa plana, ¿verdad? En términos arquitectónicos. Hay una cantidad de herramientas como el POSX que empezamos a usar en los años 80, el ADAPT Fluor, el SAFE, son los elementos, los programas que nosotros utilizamos. Normalmente utilizamos hormigón de 4000 o son 28 megapascales y acero de baja relajación de 7 alambres de 270.000 KSI. En una camisa, ¿verdad?, recubierta con grasa para proteger el cable, y los espesores de losa que nosotros manejamos son alrededor de L entre 40. 8 metros te produce una losa de 20 centímetros que ha sido típica en Panamá en una gran cantidad de proyectos. Así que con estas herramientas somos capaces de evaluar con técnica de elementos finitos o cualquier otro tipo de modelización, evaluar esfuerzos, evaluar deflexiones y diseñar nuestra losa para controlar deflexiones y también manejar los esfuerzos permisibles de acuerdo a la norma nuestra que está basada en la norma americana. Aquí tienes un ejemplo de un rayado de una losa. Este es un edificio de 65 pisos. Ustedes ven aquí que en nuestra práctica nosotros colocamos tendones espaciados uniformes en una dirección y luego tendones en bandas en la otra dirección. Obviamente, esta losa, además del refuerzo, de los cables que tiene, también tiene refuerzo adherido. También tenemos que revisar la losa como diafragma para efecto de repartir, de entregar los cortantes laterales de piso a los elementos verticales del sistema lateral resistente. Así que este es un ejemplo. Cuando vamos a diseñar la losa, la diseñamos para gravedad. Sin embargo, en el modelo global del edificio, construimos un modelo de la losa utilizando reducciones de secciones por fisuración. Bandeamos por vigas anchas en la dirección de ejes y modelamos la losa como una membrana para que ella no aporte rigidez lateral por flexión a la rigidez lateral del edificio. Así que hemos usado como referencia las recomendaciones de Grossman. Ahora el profesor Jack Molly también ha incorporado otros resultados de estudio a efectos de modelizar losas tipo placa, y hay un gran trabajo en esto. ¿Cuál es la debilidad de esta losa? Bueno, la debilidad de esta losa es precisamente la gran pregunta de la capacidad de rotación y la ductilidad de la losa. Ahora bien, una de las grandes debilidades es su capacidad y resistencia al cortante por punzonamiento. Entonces, para detectar la demanda de esfuerzo de punzonamiento en este tipo de losa es que usamos el modelo de bandas y membranas para poder capturar los esfuerzos, los momentos de balanceado en los nudos y poder medir la necesidad o no de mejorar la capacidad a falla o la resistencia a cortante por punzonamiento en la losa tipo placa. Aquí ven ustedes, este es un detalle de plano, ¿verdad? Aquí ven ustedes un detalle de refuerzo por corte para punzonamiento con estribos cerrados dentro de la losa. Aquí están las bandas y los uniformes. Y acá abajo ven un ejemplo de un refuerzo con conectores de corte soldados a bandas de placa, y lo colocamos y ellos pues se diseñan para tomar, proveer la resistencia a corte de punzonamiento que tenemos en el sistema. Muy bien. ¿Qué podemos decir de la cimentación? Bueno, grandes cargas verticales. En las cimentaciones en la ciudad de Panamá nos podemos encontrar roca aflorando a la superficie, una buena roca, o nos podemos encontrar roca a 8 o 10 metros de profundidad, o roca inclusive a 30 metros de profundidad. ¿Qué es lo ideal?
en estos proyectos? Bueno, yo puedo resolver con una losa apoyada, perdón, con una cimentación apoyada directamente sobre la roca, o puedo hacerlo a través de pilas o pilotes, vaciados en sitio de hormigón armado. Pero ¿qué sucede? La magnitud de la carga es tan grande que cuando uso pilote, prácticamente estas pilas llenan el lote, la propiedad, y se hace excesivamente costoso. Entonces, lo ideal es llevar la carga a un estrato firme, si tenemos un estrato firme. Entonces, en la ciudad de Panamá, dependiendo hacia dónde te mueves, si hacia el este o al oeste, esta línea roja representa la roca competente para apoyo de nuestro edificio. Por esa razón, en Punta Paitilla, que es una zona donde aflora la roca, o inclusive en Punta Pacífica, en algunos puntos, nosotros hemos buscado la roca para apoyar nuestro edificio. Si la roca aflora, la apoyamos directamente, pero si la roca está un poco más profunda, 8, 13 metros, lo que hacemos entonces es incorporar niveles de sótano con muros, ¿verdad?, de retén, para efecto de llevar nuestras cargas al estrato competente. Ya donde no se puede, donde tenemos otro, o la roca está muy lejana, entonces tenemos que llevar la carga a través de pilas. Así que todas estas variantes tenemos. Para que tengan una idea de cuando yo hablo de roca competente en Panamá, la capacidad miscible de trabajo de la roca que tenemos de asiento varía entre 200 y 500 toneladas por metro cuadrado. Esta es una fracción de la capacidad última cuando nosotros, por ejemplo, obtenemos la capacidad última en una prueba de compresión no confinada. Eso nos puede dar a nosotros 1.000, 2.000, 3.000 toneladas por metro cuadrado, capacidad última de la roca, o sea, una buena roca. Obviamente, si tenemos que apoyar directamente sobre la roca, bueno, podemos apoyar zapatas aisladas o podemos apoyar en losa de cimentación completa sobre la roca. Este es un ejemplo de una pila llevada hasta la roca. Nosotros prácticamente, como la roca es tan rígida, la carga no moviliza el pilote, no moviliza por fricción, desplazamiento relativo entre el pilote y los suelos más blandos, sino que prácticamente casi sin filtro la carga se va al estrato rígido. Entonces, en el estrato rígido disipamos la carga en el pilote por punta y por fricción entre el pilote y la roca. Aquí hay algunos ejemplos de cabezales, ¿verdad?, que reciben pues la carga de las columnas y distribuyen la carga a los elementos de pilotes en el proyecto. Este es un ejemplo de uno de los edificios que voy a presentar para que ustedes vean este cabezal que está aquí. Recoge pues los elementos del muro de cortante. Normalmente tenemos un cabezal. En este edificio tenemos 3 cabezales grandes. Debajo de ellos obviamente hay un número importante de pilotes que están unidos por este elemento rígido. Pero también a nivel de los cabezales nosotros amarramos nuestra estructura con vigas de amarre de gran rigidez a efecto de mantener por un lado el movimiento íntegro de la base, por otro lado aportar algo de rigidez si es necesario, rigidez flexionante a través de estas vigas. En estos proyectos, son proyectos obviamente de gran valor. Nosotros, cuando tenemos proyectos que tenemos que cimentar con pilas, nosotros hacemos pruebas de pilotes a tamaño real. El pilote se construye a tamaño real, se coloca dentro del sitio, hacemos 1 o 2 pilotes, lo colocamos dentro del sitio y luego lo instrumentamos con sensores. Aquí abajo nosotros tenemos una celda de carga. Esa celda de carga está conectada aquí a una laptop o a una computadora que manda un mensaje para que se inyecte energía hidráulica a la celda de carga. Esta energía hidráulica lo que hace es abrir la celda, la empuja hacia arriba y hacia abajo. Al empujar el pilote hacia arriba y hacia abajo, entonces estos sensores o traductores nos leen a nosotros cuáles son los desplazamientos relativos mínimos aquí, y a través de eso nosotros entonces recibimos unas curvas de cuáles son fuerzas de desplazamiento en la punta y en las caras del pilote. Estas curvas son las curvas de respuesta de carga y descarga de los pilotes y son las que nosotros utilizamos entonces para confirmar las suposiciones de diseño que utilizamos basados en el informe geotécnico o para optimizar o ajustar nuestro diseño.
Esta prueba se llama celda de Osterberg, ¿verdad? Y una prueba de carga en sitio. Normalmente así hacemos 2 pruebas por lote. A veces se recomiendan 3 para poder caracterizar bien y luego con base en estas curvas, entonces tomar la decisión de qué hacer a efecto de rediseñar la cimentación. Decía que cuando tenemos la roca un poco profunda, lo que hacemos entonces es excavar, construir sótanos y cimentar nuestro edificio a la roca. La buscamos allá abajo, a 8, a 10, a 15 metros. En Panamá el nivel freático, en la gran cantidad de lugares donde construimos edificios altos, está dictado por el nivel medio del mar, el nivel freático. Entonces, normalmente la tabla de agua o la napa de agua, como le llaman, el nivel freático, lo tenemos a 1 o 2 metros de la superficie. Entonces, lo que hacemos son muros colados, ¿verdad? Muros colados. No sé cómo le llamaríamos en América Latina todo esto. Slurry walls en inglés. Sencillamente abrimos, ¿verdad? El ancho del muro, le inyectamos bentonita para que el suelo no colapse dentro del muro. Colocamos luego nuestra jaula de acero, luego vertimos concreto, el concreto de mayor densidad desplaza la bentonita, sale la bentonita y queda el concreto abajo. Estos muros se hacen como la primera actividad de obra y luego a medida que se empieza a excavar, entonces se van colocando tirantes para llevarlo a la roca para que pueda resistir las cargas laterales de presión de tierra hasta que llegamos al fondo. Este muro se empotra dentro de la roca. Luego empezamos a construir nuestro edificio y cada vez que subimos un piso en el sótano, arreostramos lateralmente, apuntalamos el muro con la propia estructura. Quiere decir que cuando salimos del sótano, estos anclajes ya no hacen un trabajo porque el mismo proyecto está actuando en un circuito cerrado para anular los esfuerzos. Así que este es un ejemplo de algo que hemos hecho bastante en Panamá. Aquí tiene como le llamamos, la máquina pues para hacer estos trabajos, ejemplo de lo que hemos hecho. Vamos a irnos al centro de nuestra presentación en tema de sistema de rigidez y resistencia lateral. Yo voy a presentar 3 proyectos en donde hemos participado. El proyecto Los Faros de Panamá fue un proyecto de diseño estructural con Over Arup de Londres y nuestra empresa de arquitectos Chapman y Taylor. El proyecto Trump Ocean Club, ahora le cambiaron el nombre a este hotel, de la arquitectura de Arias Cernis Arabia de Colombia, diseño estructural por nuestra empresa en conjunto con el ingeniero Luis García Dutari de Panamá. El proyecto más reciente, Yacht House, en Balneario Camboriú. Este proyecto ya llegó a su último piso y se está pues trabajando en los acabados. Son proyectos cada uno de 280 metros, este de 340 metros. Tienen en común, ¿qué tienen ellos en común? Bueno, son distintos y de ahí el ejemplo. Uno es masivo, el tronco, mucha masa. Los otros son estructuras muy flexibles. Pero tienen en común que cada uno de ellos nosotros le introdujimos lo que llamamos outriggers, en inglés yo le llamaría vigas de gran peralte. Estas son cinchas que se colocan a distintas alturas del edificio. ¿Con qué objetivo? Estas cinchas son elementos a flexión y cortante de gran rigidez. Entonces, en estos edificios altos, normalmente el edificio se va deformando lateralmente, muy probablemente en modo de flexión, se va deformando. Entonces, estos elementos de gran rigidez colocados estratégicamente a diferentes alturas del edificio, lo que hacen es causar una contraflexión. Al causar la contraflexión, lo que hace es corregir el modo de flexión lateral del edificio, introduciendo una contracurvatura. ¿Cómo logramos eso? Bueno, sencillamente estos elementos de gran rigidez se amarran desde el elemento central hacia las columnas del borde externo, del perímetro del edificio. Entonces, estos grandes elementos, cuando el edificio trata de desplazarle lateralmente, las columnas de extremo actúan como un par, y ese par es el que me produce el momento contrario de la contraflexión. Ahora bien, estos elementos son elementos de gran rigidez. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay movimiento lateral? Vamos a suponer en la vida útil del edificio bajo carga de gravedad. Tenemos acortamientos axiales.
Entonces, esos acortamientos axiales causan que como estos elementos son tan rígidos y no se deforman, entonces las columnas en compresión que están sufriendo el efecto del flujo plástico se van a colgar de estos elementos y van a incorporar unos esfuerzos de corte inmensos. Entonces nosotros, para evitar eso, lo que hacemos es un análisis de acortamientos axiales y determinamos el mecanismo mediante el cual logramos la contraflexión sin comprometer la viga a que se vaya a colgar las columnas por el tema de gravedad. Los 3 edificios tienen este sistema. Se llaman outriggers o vigas de gran rigidez. Son como flotadores. Lo que conocen los catamaranes, por ejemplo, los catamaranes funcionan con estos flotadores para balancear la rotación. Entonces, véanlo como un catamarán. Muy bien. El muro de cortante, normalmente nosotros utilizamos muros de corte de cajón espaciales porque proveen una gran rigidez. Los muros planos normalmente no proveen tanta rigidez. Entonces, el muro de cajón es un muro que si lo acoplamos correctamente y lo hacemos funcionar como un solo elemento, tiene una gran rigidez flexionante. Entonces aporta mucho a la rigidez lateral. Aquí tenemos, por ejemplo, elementos de borde en las esquinas o alrededor de aberturas. Tenemos vigas de acoplamiento en la zona de dinteles y normalmente el alma del muro es lo que conecta los elementos de borde. Según el método aproximado del ACI y la recomendación del ACI, los elementos de borde pues se diseñan para balancear el momento de flexión en estos elementos, el alma para proveer o entregar la resistencia cortante de estos muros. Pero estos muros están sometidos simultáneamente a carga vertical, flexión y acortante. Entonces, la suposición de secciones planas permanecen planas y todas estas cosas que rigen en edificios bajos, acá tenemos que dedicarle un tiempo importante a verificar si esa suposición es válida y aplicable o a determinar de manera utilizando modelos mejor cómo es la distribución real de los esfuerzos en estos edificios. Aquí ven un ejemplo de hard rock, todos los elementos cuando empezaron a salir de las fundaciones, se ve claramente los elementos de borde y el alma de los muros, ¿no? En este ejemplo. Nosotros, por temas de la práctica nuestra, tenemos muros espaciales y planos continuos verticalmente, muros con espesores mínimos de 300 milímetros. Digo, en estos edificios los espesores pueden llegar a 80, 90, 1200 milímetros, ¿verdad? 80, 90 centímetros. 800, 900, 1200 milímetros. Depende de qué es lo que estemos diseñando. Usamos doble cortina de refuerzo, los elementos de bordes confinados como elementos a carga axial y las vigas de acople con la rigidez suficiente y verificada a ver si efectivamente proveen un acople efectivo a nuestra sección. Así que nuestro sistema de cimentaciones podemos resumirlo en pilotes vaciados en sitio, empotrados en roca sana, cabezales unidos ortogonalmente por viga de amarre, o losa de cimentación apoyada directamente a la roca. Usamos sistemas de piso de losa tipo placa posttensada. Los sistemas laterales, hemos utilizado muros de corte tipo cajón acoplados, muros de corte más outrigger, sistemas duales de pórtico y muros si califica, y también hemos incorporado elementos disipadores de energía para efecto de controlar vibraciones. Los hormigones que hemos usado en Panamá entre 28 y 84 megapascales, en ese rango para la estructura vertical, a 0 grados 60, a 706, a 615, sismicidad moderada y viento moderado, eso es lo que tenemos en Panamá, y nuestras normativas se basan pues en la normativa estadounidense. Ahora bien, hablemos ahora, voy a recoger de cada uno de estos proyectos, como dije al inicio, los elementos que consideramos más importantes. Hablando del Trump, ¿verdad? Este edificio es un edificio de mucha masa, es muy masivo, pero además de eso, la característica del edificio es que es altamente asimétrico. Entonces, la asimetría en los proyectos realmente se convierte en un gran reto. Observemos este desarrollo. Aquí tenemos el podio, son como 11 pisos. En algunos puntos teníamos pilote a roca, en otros puntos directamente apoyado en la roca por el perfil que tuvimos en el sitio. Luego tenemos los muros de cajón centrales en el centro.
Son 2 muros de cajón de 12 metros por 8 metros cada uno. 2 muros de cajón. Luego tenemos un mástil que está hacia el mar. Luego tenemos estos arcos que unen, que nacen en el último piso del podio. Se genera esta curvatura hacia afuera, se conectan a los muros centrales y luego se conectan al mástil. Estos arcos o costillas, como yo le he llamado, no están en el plano, ellos están abiertos. O sea que van subiendo, cambiando de sección, pero están fuera de cualquier plano de análisis. Luego tenemos los elementos de outriggers, amarrando en 3 alturas diferentes para efecto de poder controlar la respuesta del edificio. Y luego tenemos el sistema pues, de piso llenando todos los espacios. Ese es el sistema estructural. Ahora bien, este edificio se llevó a RWDI en Ontario, se llevó a túnel de viento para ver cuál era su respuesta. ¿Qué sucedió? Bueno, para vientos de 1, 5 y 10 años. En azul tienen la respuesta que obtuvimos en el túnel de viento y en negro tienen la tolerancia. Observen las aceleraciones. 12.9, el edificio dio 2.4. Para 5 años, 17.9 nos dio 3.84. Y para 10 años, 21.5 nos dio 4.4. Este edificio no es controlado por el viento. Claro, el túnel de viento te da otra información adicional para las vidrieras, las fachadas. Todo eso es importante. Evaluar todos los vórtices y concentraciones de esfuerzo en elementos secundarios es muy importante. Pero aquí el viento no afectó nuestro edificio. Quiere decir que la carga o la demanda que controla el diseño del edificio fue el sismo. Entonces, observen aquí el mástil, ¿verdad? Aquí están los 2 cajones enormes en los núcleos elevadores. Estas son las 2 patas, las costillas, y en medio de esas costillas tenemos un muro de corte. Esta costilla nace aquí en el podio, abre su panza hacia afuera y luego regresa hacia el centro. Cada planta, a medida que el arco iba variando, cambiaba el centro de masa y se generaban todos estos temas de torsión y demás. Para ponerle un ejemplo, aquí tienen este muro, que es una cara del muro cajón, y aquí tienen esta pared que les estoy mostrando en el lateral. Estas vigas que conectan al muro en estos elementos son las vigas de acople. Pero estas vigas de acople, la mayoría de ellos eran tan pequeñas, 60, 80 centímetros, que no daban la capacidad para transferir los esfuerzos. Entonces logramos que cada cierto número de pisos nosotros tuviésemos una viga de acople muy responsable para que fuera capaz de absorber la transferencia de esfuerzo. Así que este diagrama nos dice a nosotros una distribución de esfuerzo en esa zona y al final lo que sucedió fue que esos elementos de vigas de acople tuvimos que hacerlo con refuerzo en diagonal, pero con placas de acero. Estas placas tienen 4 pulgadas de espesor por 12 y 10 pulgadas de ancho. Obviamente, se encargan de transferir la fuerza, pero luego se tienen que desarrollar en el hormigón para que puedan entregar la fuerza sin la falla del hormigón del muro de corte. También fue necesario en la transferencia de las costillas hacia el último piso del podio hacer modelos de poste tensor o strut and ties, como le llamamos, a efectos de estudiar y examinar la concentración de esfuerzos en distintos puntos de esta conexión que era crítica. Aquí ven el refuerzo que se logró o que fue necesario en este punto, solo para que tengan una idea pues, de la densidad de refuerzo o la magnitud de los esfuerzos que se desarrollaron aquí. Ahora bien, cuando yo hablaba de la importancia de la secuencia de construcción, lo tienen aquí en la imagen. Esta costilla que abre hacia afuera, a medida que íbamos construyendo, el propio peso de ella generaba un momento hacia la calle, o sea, tendía a abrirse. Entonces, número 1, tuvimos que incorporar en los niveles horizontales vectores en tracción para que pudieran proveer balance al volteo. Muy importante. Entonces, se tuvo que generar esto. Por otro lado, debido a la simetría, nosotros tuvimos que dictarle al contratista y a los ingenieros que este proyecto no podía avanzar una costilla más de 2 pisos entre uno y otro. Es decir, tenían que llevar la construcción de la costilla cada 2 pisos con diferencia máxima para poder controlar la secuencia de esfuerzos de acuerdo a nuestra
intención y su posición de diseño. Muy bien. Vamos a ver otro aspecto, los faros de Panamá. Observen esta planta de 340 metros de altura, 286 en un punto. Observen la planta de la torre central, que es la más alta, llena de muros de cortes planos, y luego estos cajones inmensos de muros de corte. A pesar de toda esa rigidez, el edificio no cumple. Y no cumple, ¿por qué razón? Porque cuando el viento le pega en la dirección perpendicular aquí al plano que estamos viendo, en la dirección corta, todo el sistema se comporta como un elemento en flexión. No hay acción de pórtico. Entonces él tiende a desplazarse. Además, acá en la planta limpia, lo voy a mencionar ahora, observen lo siguiente. Los muros verticalmente tienen una gran rigidez vertical. Sin embargo, teníamos columnas en ciertos puntos y había un diferencial de rigidez vertical. Entonces recuerden el tema del acortamiento axial a efecto de controlar la respuesta del edificio. Aquí ven el edificio en una sección de elevación y en perfil, sumamente esbelto. Aquí observen los outriggers que pusimos, 4 juegos de outriggers. A casi cada 15 o 20 pisos metíamos un outrigger, pero sin embargo, estos outriggers más los muros no fue suficiente para balancear la respuesta del edificio. En términos de la respuesta vertical, por el análisis de acortamiento que yo les explicaba, la gran rigidez de los muros y luego la rigidez baja de las columnas causa este acortamiento diferencial y tenemos que balancearlo. ¿Cómo lo balanceamos? Bueno, hay una componente que es elástica, se da inmediatamente y esa la podemos controlar mejor durante obra, la vamos compensando. Pero la de flujo plástico, que es a largo plazo, esa la tenemos que evaluar y ver cómo la resolvemos. Entonces, aquí están las columnas. ¿Y qué hicimos para igualar u homologar la rigidez vertical de esta columna a la rigidez de los muros a efectos de garantizar la horizontalidad de los pisos y evitar los daños en los elementos no estructurales? Tuvimos que en las columnas colocarle núcleos de acero, de perfiles de acero, en a cerca de 2/3 de la altura del edificio, para poder aumentar la rigidez axial y balancear la rigidez axial con la rigidez de los muros. Esto tú no lo logras aumentando la resistencia del hormigón, porque el módulo de elasticidad está dentro de una raíz cuadrada, así que tú puedes aumentar tu hormigón lo que tú quieras y no vas a poder balancear la rigidez axial. Así que ese es un mensaje, pues, de este proyecto. El otro lo llevamos a túnel de viento. ¿Qué pasó cuando lo llevamos a túnel de viento? Bueno, solo voy a extraer esta gráfica para que ustedes lo vean. El proyecto en una dirección nos daba 11.5 periodos de oscilación, con toda la estructura que tiene, con los muros, con los outriggers. Entonces, para controlar el proyecto en términos de desplazamiento, no en aceleración, en desplazamiento, teníamos por un lado, si queríamos resolverlo con rigidez, teníamos que aumentar la rigidez para llevar el proyecto a un periodo de 9.5 y para que cumpliera. Llevar un proyecto como este a 9.5 de rigidez significa que el proyecto no va, porque tú vas a matar toda la arquitectura y la funcionalidad de ese proyecto. Entonces, ¿cuál era la otra opción? Aumenta el amortiguamiento. Entonces lo que hicimos fue aumentar el amortiguamiento y aumentar un poquito la rigidez donde podían meterle otros outriggers, y con eso, combinación de outriggers y amortiguamiento, entonces balanceamos la respuesta del edificio. ¿Qué sucede? Las velocidades torsionales, las aceleraciones pico no nos cumplían. Entonces se diseñó un sistema de amortiguamiento ubicado en los sitios donde estaban la conexión del muro cajón para colocar disipador de energía. Pero este disipador de energía fue diseñado para amortiguar vibraciones de viento, no deformaciones sísmicas. Pero obviamente, estas vibraciones por viento se asocian a desplazamientos muy pequeños. Es un tema de frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando venía un sismo, el edificio se iba a desplazar mucho más y te reventaba el disipador. Entonces, este disipador tiene una válvula de control que cuando se pasaba el pistón de cierta deformación, él liberaba el aceite y botaba el aceite para no ponerse al desplazamiento del caso de un sismo
mayor al sismo de servicio. Así lo resolvimos. El último proyecto ya en la parte final de mi presentación es este proyecto. Es un proyecto sumamente esbelto. Está ubicado en Balneario Camboriú, esto es la provincia de Santa Caterina, al sur de Sao Paulo. Proyecto, a veces la altura te dice flexibilidad, pero ya recuerden el periodo. Pero otro aspecto que hay que medir para uno saber con qué está tratando es la relación entre la altura del edificio y la dimensión menor del proyecto en planta. Esta relación en este edificio que le llamamos esbeltez es de 16. Quiero decirles que por muchos años en Nueva York, la mayor esbeltez que se tenía era alrededor de 12. Hoy día hay 18 y 20, pero utilizando sistemas de disipación o amortiguamiento de vibraciones, no con estructura normal. Este proyecto tiene 16. Ahora, ¿qué sucedió con este proyecto? Con la estructura inicial que el arquitecto propone, es un sistema lleno de muros, nos dio un periodo inicial en la etapa de estudio del proyecto de 11 segundos en X y un periodo en Y de 8.5 segundos. Nosotros tuvimos que meterle 3 cinchas de outrigger y después con una optimización bajamos a 2 cinchas de outrigger, pero aquí está el efecto de las outrigger en esta curva de refuerzo lateral, de desplazamiento lateral. Estos outrigger me resuelven el tema del desplazamiento. Pero además del desplazamiento, yo le diría a ustedes que el menor de los problemas en estos proyectos son los desplazamientos. Aquí realmente la variable de control de diseño es las aceleraciones y las velocidades torsionales que se dan por razón del viento. Entonces, vamos a suponer, observen lo que sucedió aquí. Esos outrigger me aumentaron la rigidez en la dirección X en un factor de 1.80 respecto a lo que tenía inicialmente y me aumentaron un factor de 1.47 en la otra dirección respecto a la rigidez que tenía inicialmente. Esa es la relación entre rigidez y el periodo de vibración. Ya cuando nosotros tenemos un proyecto con todo lo que le hemos analizado y decimos, este proyecto es nuestro proyecto preliminar, lo mandamos a túnel de viento. Con el túnel de viento se genera una cantidad de información importantísima en términos de fuerza, combinaciones de fuerza, respuesta, aceleraciones de velocidades, desplazamiento, momento, todo. Pues nosotros tomamos esa fuerza y ahí fue donde pudimos optimizar nuestro outrigger y bajarlo. Este proyecto, sin necesidad de incluirle sistema de disipación de energía, fuimos capaces de controlar la respuesta. El criterio utilizado por el laboratorio BRE de UK, Gordon Breeze fue el especialista. El criterio que se utilizó fue el criterio de Melbourne. Está la línea de aceptación de vibraciones de aceleración y acá está la roja que fue la respuesta del edificio. Ustedes ven que en términos de aceleraciones, según este criterio, el edificio estaba pues cumpliendo para todo el rango de periodos de retorno de viento que estábamos estudiando. Ya después que optimizamos el proyecto, entonces nos vamos entonces a evaluar esfuerzos y a determinar refuerzos por flexión, por cortante y completar el diseño. Aquí tienen un nivel de outriggers en tamaño real. Aquí ustedes ven los elementos, los pases a través de los outriggers porque el desarrollador pues quiere usar este piso, etcétera. Y aquí lo tienen. Acá tienen el proyecto cuando le faltaban 27 pisos. Hoy día ya el proyecto llegó a la parte más alta y se está trabajando en los acabados. Ahora estamos trabajando en un segundo edificio para el mismo cliente que se llama Vitra. Vitra un poco más bajo que este, pero la relación de esbeltez es mayor que el de Yasha House. Bueno, esta es mi presentación. Yo espero, me imagino que fue bastante rápido, pero yo espero que por lo menos dentro de la velocidad se haya quedado los conceptos más importantes que podemos compartir en poco menos de una hora para esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Felicitaciones. Muy, muy, muy buena presentación. Excelente. Estamos recibiendo muchos comentarios y felicitándolo, agradeciéndole.
También tenemos muchas preguntas. De antemano les ofrecemos una disculpa porque no vamos a poder contestar todas, el doctor no va a alcanzar a contestar todas, sin embargo se las vamos a hacer llegar para que las conozca. Pero bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. La ingeniera Alejandra Valencia del capítulo noroeste de México del ACI, que está siempre backstage también apoyándonos con la organización de todas estas pláticas, nos va a leer las preguntas. Ok, muchas gracias, doctor Oscar. La primera pregunta: ¿actualmente existe algún software que permita modelar el comportamiento a la capacidad del piloto sin tener que realizar la prueba en sitio con dimensiones reales? Por Jessica Jan. Bueno, gracias por la pregunta, Alejandra. Bueno, si usted le pregunta a un especialista en mecánica y en modelización, él va a decir que sí. La respuesta mía es que no. La respuesta mía es que nada reemplaza una prueba de carga. Y cuando hablamos de estos proyectos, usted no puede asumir riesgos, usted tiene que ir a lo seguro, y lo más seguro es la prueba de carga. ¿Sí? Segunda pregunta: ¿los materiales, acero, componentes del hormigón, etcétera, son locales o se necesitaron importar? Bueno, en Panamá nosotros no tenemos siderúrgica, así que necesitamos importar. Acá lo que hacemos, obviamente, en estos proyectos es un férreo control de calidad para asegurarnos que el acero que estamos especificando cumple con los requerimientos de aseguramiento de calidad. El hormigón, sí tenemos, obviamente, plantas, acá está Cemex, Argos, otras empresas con hormigón en sitio, pero en estos hormigones también utilizamos aditivos y para efectos de... Recuerden que usamos hormigones hasta de 84 megapascales. Cuando usamos esos tipos de hormigones, la relación agua-cemento baja dramáticamente, quizás a 0.25. Entonces, para poder manejar el hormigón tenemos que usar aditivos, acelerantes, retardadores, aceleradores, para poder ganar resistencia, reducir el calor de hidratación. Utilizamos puzolanas también, aditivos naturales, minerales o químicos. Todo esto es necesario en este tipo de hormigón de alta resistencia. Tercera pregunta, por Giselle de Almeida, de Brasil. Para el edificio de Brasil que muestran el ejemplo, ¿se consideraron las acciones sísmicas, considerando que casi no hay antecedentes significativos de terremotos en Brasil? Sí, en esta área específica, de acuerdo a la normativa brasileña, realmente la demanda de sismo era prácticamente baja, nula. Sin embargo, por razones, voy a explicar lo siguiente. Una estructura como esta, con esos periodos que manejamos, muy probablemente bajo condiciones sísmicas bajas, se va a comportar elásticamente. Ahora bien, como una práctica nuestra, nosotros siempre verificamos para una demanda mínima la respuesta sísmica y la capacidad sísmica del edificio, a pesar de que la normativa diga que no es necesario, si fuese el caso. Así que la respuesta es que sí, a pesar de que no hubiese condiciones sísmicas, sí lo verificamos, pero aquí el control del diseño es responsabilidad del viento. Cuando uno termina diseñando para la demanda de viento, la capacidad que tiene esta estructura hace que para un sismo, debido a estos largos periodos, la estructura no se someta a demanda más allá del rango elástico. Muy bien. Cuarta pregunta, por Dorian Lozano, de México. ¿Se realizaron análisis no lineales para la etapa de construcción del edificio Trump? Sí, le explico lo siguiente. Nosotros nos basamos en la norma estadounidense. Obviamente son códigos prescriptivos, pero cuando entramos a aplicar la norma y los sistemas estructurales caracterizados, por ejemplo, en el documento de la Asociación de Ingenieros de los Estados Unidos, ASCE, la estructuración de estos proyectos se sale de los sistemas estructurales caracterizados en la norma. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que hacer una evaluación no lineal de la capacidad del edificio. Así que esa es la respuesta. La herramienta que use, la metodología que use, bueno, obviamente es un problema altamente dinámico y dentro del rango no lineal. Así que la respuesta es que sí, y además le añado lo siguiente.
En estos proyectos normalmente hay un panel externo de revisión. En el caso del Trump, el revisador externo fue la oficina de Grossman y Rosenwasser de Nueva York. Tuvimos casi 3 meses con ellos intercambiando y fue la labor de ellos revisar los criterios y el diseño pues por mandato del dueño y en acuerdo con nuestra oficina. Así que esa es la respuesta. Última pregunta. Por Carla Elizabeth Jiménez. ¿A qué altura se comienza a tener o ser importantes los acotamientos axiales? Muy bien. El acortamiento axial es una función de la carga, de la magnitud de la carga, del tamaño de la sección transversal del elemento vertical, de la resistencia del concreto. Yo le diría que no hay una respuesta para esa altura. Nosotros, la experiencia nuestra, porque cada proyecto es diferente. Usted puede tener un proyecto de 20 pisos con una columna que tiene un área tributaria muy grande y la carga entonces sostenida va a ser muy grande. Entonces no podemos hablar de altura. En áreas tributarias digamos, de 48 a 60 metros cuadrados o de 48 a 50 metros cuadrados, el tema de acortamiento axial se venía a ser un elemento de atención a partir de los 50 pisos, en nuestra experiencia. Sin embargo, recuerden también, eso depende de la posición de la columna respecto a los elementos de mayor rigidez. Si usted tuviese acortamientos axiales que son iguales en toda la planta, la estructura no debe tener ningún problema. El tema son los acortamientos diferenciales y eso es lo que hay que calibrar. Gracias, doctor Oscar. A la orden. Doctor, vamos a leer unas preguntas de YouTube, que también nos están mandando muchas preguntas por aquella vía. Alejandra Barón Gallego pregunta, ¿qué tan eficiente es el sistema de losas postensadas en una región con amenaza sísmica alta? Muy bien, definitivamente que hay que contestar esta pregunta haciendo un paréntesis. Primero, la losa no es parte responsable de la estabilidad lateral del edificio. No es parte, ¿ok? Y depende de la altura, pero para cualquier altura yo diría que 2, 3 plantas ya la losa empieza a ser deficiente para disipar la energía que le pide el sismo, dependiendo de dónde estemos. Ahora bien, la estructura responsable de la estabilidad lateral es otra estructura. Obviamente, cuando se da el movimiento lateral, la losa no se va a quedar atrás. Ella va a viajar con la estructura y donde el edificio muestre mayor curvatura, le va a demandar una resistencia al cortante y a la flexión por desbalance en los nudos de esa losa con la columna. Entonces, la capacidad de esta losa contra la falla de punzonamiento, que es una falla frágil, ha sido estudiada. Yo le puedo mencionar estudios, por ejemplo, del profesor Molly y otros estudiantes, donde para efectos de verificar cuál es la capacidad o la resistencia al punzonamiento de la unión losa tipo placa potensada con la columna, depende de la carga de gravedad presente al momento en que se da el desplazamiento. Entonces yo le diría, si usted va a usar la losa tipo placa como parte del sistema lateral sismoresistente, definitivamente que no tiene ninguna oportunidad. Por otro lado, es trabajo del ingeniero estructural, cuando diseña, proteger la losa potensada. ¿Qué significa proteger? Controlar las rotaciones de nudo para que no lleguen a un punto en donde comprometa la integridad de la unión a raíz de la placa. Así que esa es la respuesta. En todos estos proyectos donde usted ve estos edificios tan altos, con losa postensada, realmente los desplazamientos no es la variable ni la curvatura, no es la variable de control. Son las vibraciones y ese es un problema distinto. Gracias. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Juan Carlos López pregunta, para estas losas irregulares, ¿conforme a qué recomendaciones o cómo se revisó el diafragma rígido? Bueno,
Le contesto de la siguiente manera. Me imagino que está hablando del Trump, ¿verdad? El Trump que era entiendo yo, la configuración más irregular. El Trump está, está confinado por elementos verticales de gran rigidez. El diafragma tiende a deformarse en función de la esbeltez del diafragma. Pero donde tenemos elementos verticales de gran rigidez y donde controlamos los desplazamientos entre pisos, las deformaciones laterales del diafragma no eran tan grandes. Sin embargo, con modelizaciones de elementos finitos, nosotros somos capaces de detectar dónde se nos dan las concentraciones de fuerza en los irregular y de esa manera entonces tomar las decisiones de ingeniería que tengamos que tomar. De acuerdo, doctor. Ah, ya, ok. Sí, perdón, es que como estaba viendo la emisión de YouTube, tiene un poquito de delay. Pero bueno, aquí hay otra pregunta en la que dice, ¿cómo se comparan los resultados de simulación? Ay, se me perdió. ¿Cómo se comparan los resultados de simulación por software para viento contra los de una prueba en túnel? ¿Hasta qué altura es viable usar software de simulación? Bueno, yo en realidad le comento lo siguiente. Cuando tratamos de hablar de límites de altura para aplicar una cosa a la otra, yo soy muy conservador. Y soy muy conservador porque las condiciones de viento son muy variables y dependen de muchos parámetros topográficos y todo lo demás. Así que las simulaciones son buenas para mí como un elemento de referencia. De tener un elemento de referencia, de comparar respuestas, para mí es bueno. Pero esas simulaciones tienen que estar basadas en información altamente confiable. Y resulta que la información altamente confiable, como son los espectros y los rangos de frecuencia y todo lo demás, tienen que ser determinados. Tienen que ser determinados con mediciones. Entonces, las simulaciones se alimentan de información que tiene que ser altamente confiable para que sean representativas. Pero para mí en estos proyectos, yo usaría la simulación como uso, por ejemplo, los métodos empíricos para comparar y calibrar y alimentar el juicio mío como ingeniero estructural al momento de tomar decisiones. Pero yo, la respuesta de túnel de viento en proyectos de esta altura, yo no lo cambio. Ahora bien, hablemos no de altura, hablemos de flexibilidad. Yo diría a su respuesta que si un proyecto alrededor de 1, 2 segundos, 3 segundos, las simulaciones pueden darnos buenos resultados. Pero cuando usted entra a 8.5 segundos o entra a 10 segundos, ya ahí la cosa empieza a tener dificultades. Esa es mi opinión. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Una última pregunta de la gente de YouTube. Enrique Bon Ort Cuadra dice, en todos los proyectos se construyó con vigas de acople y estructuras de acero como arriostre o solo dictaminó el acortamiento o ensayos de prueba de túnel de viento. Bueno, vamos a ver. La pregunta un poco, está un poco compleja porque habla de 3 cosas al mismo tiempo. Si se refiere al edificio Trump en las vigas de acople, utilizamos acero porque el concreto no era capaz de tomar los esfuerzos que se generaban en esa viga de acople principal. Si hablamos del elemento de acero dentro del núcleo de la columna para mejorar la respuesta o reducir el acortamiento axial, eso fue una solución particular para ese proyecto en particular. El concepto es, ¿qué hago para igualar o homologar los acortamientos axiales en mi planta? Y de ahí las soluciones. Ahora, mencionó el túnel de viento. El túnel de viento lo que me dio a mí fue una ley más confiable de presiones y combinaciones de carga, así también como la respuesta en términos de aceleraciones, velocidades torsionales y además. Con eso, entonces yo tuve que verificar mi edificio. Ahora,
recuerden lo siguiente, la carga de viento es una carga transitoria. Como carga transitoria realmente no me incorpora un efecto en términos del flujo plástico en el concreto, porque el flujo plástico se presenta bajo carga sostenida y carga permanente. El problema de acortamiento usted lo puede evaluar básicamente bajo carga de gravedad, y ahí usted regula o sincroniza la dimensión de los elementos verticales y la solución que va a utilizar en caso de que eso te dé como respuesta a un problema de acortamiento axial. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Una disculpa a toda nuestra audiencia que no alcanzamos a contestar sus preguntas, pero queremos agradecer la exposición del doctor, realmente ha sido extraordinaria, muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Julio Davis, al ingeniero Jorge Quiroz del capítulo ACI Panamá, que también nos acompañaron, a Alejandra Valencia, que nos estuvo ahí ayudando también a la organización. Aquí en la pantalla se muestra el código QR para accesar a la encuesta de retroalimentación. También la tienen en el chat, la gente de YouTube también lo tiene ahí en el chat. Para que puedan accesar a la encuesta de satisfacción. Finalmente, el anuncio de la siguiente plática, jueves 18 de junio, el doctor Ennio Pacini del Instituto Brasileño de Concreto va a estar con nosotros con el tema de la resistividad eléctrica del concreto como herramienta de evaluación de su durabilidad. Ahí está el código QR para el registro de la ponencia, ahí viene también la dirección. Recuerden que en nuestra página de Facebook también está. La sesión va a quedar grabada en YouTube para que la puedan accesar. Por último, pues una vez más agradecerle, doctor Oscar. Claro. Díganos. No, muchas gracias Arturo nuevamente. Realmente para mí ha sido un privilegio y gracias por la oportunidad de compartir experiencia, porque de lo que se trata esto de compartir experiencia, yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros es de compartir conocimiento. Y yo espero que todos los colegas y estudiantes y profesionales que se unieron a esta plática les haya quedado algo de lo que hemos expresado aquí. Realmente yo me siento privilegiado por haber tenido la oportunidad de participar y hacerme responsable de estos proyectos. Yo creo que es algo que tengo que agradecer y esta es la manera como yo considero que puedo devolver algo de ese enorme privilegio. Así que felicitaciones a todos, mis saludos, y espero que la pandemia de ninguna manera doblegue el carácter ni la parte humana que nos une a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ingeniero Jorge, ¿algún mensaje final para cerrar? Bueno, de parte mía y del capítulo, le damos nuestro sincero agradecimiento a la organización y en particular al doctor Ramírez por tan excelente presentación. Y lo esperamos ver a todos el jueves en la próxima. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la comprensión para aquellos que no alcanzaron a entrar al Zoom. Y nos siguieron por YouTube. Muchas gracias. Los esperamos. Que tengan una buena tarde. Cuídense. Gracias. Saludos. Saludos.